Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Una sesión más, la número 50 de los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada y semanalmente este estudiante hace una presentación en diapositivas. El libro lo hemos tomado de la Asociación Vicente Beltrán, de su servidor, en formato electrónico, Word, y de ahí estamos haciendo la presentación. No se añade absolutamente nada y tampoco se quita nada. El comentario es de este estudiante y del grupo que semanalmente le acompaña. Sesión número 50, martes 16 de mayo del 2023. Y ahora empezamos. Aquí finalizó la sesión anterior, la semana pasada. Seguimos en el capítulo 12. Dice: todo ello visto con la ayuda de los ángeles del recuerdo, agentes de aquel gran señor del karma, a quien la gran fraternidad considera como una expresión de la memoria cósmica aquí en la Tierra. Todo ello visto con ayuda de los ángeles del recuerdo, agentes de aquel gran señor del karma, a quien la gran fraternidad considera como una expresión de la memoria cósmica aquí en la Tierra. Esta memoria, que trasciende el tiempo, abarca simultáneamente en sus inmensas y misteriosas profundidades no sólo el secreto del pasado y del presente, sino también el permanente y vívido secreto del futuro. Agentes del gran señor del karma, a quien la fraternidad espiritual considera como una expresión de la memoria cósmica aquí en la Tierra. Es un ángel, un arcángel, que tiene esta potestad. Esta memoria trasciende el tiempo, abarca simultáneamente sus inmensas y misteriosas profundidades, no sólo el secreto del pasado y del presente, sino también el permanente y vívido secreto del futuro. Esto hay una entidad psicológica que lo mantiene continuamente activo. La cuarta, iniciación jerárquica. Este tema lo he estado repasado antes de haciéndolo. Es de las pocas veces que me he interesado por el tema antes de la clase, y la verdad tiene una trascendencia increíble la cuarta iniciación. Increíble. Algo es digno de tener en comio, y lo difícil que será llegar a ella. Dice: después que el iniciado hubo ascendido al monte Tabor de la conciencia y después de haberse transfigurado ante sus discípulos, a la tercera iniciación, el monte Tabor, que son los símbolos de sus tres vehículos de expresión temporal, mental y astral y físico, siente dentro de su corazón una potentísima atracción que le acerca al karma humano. Después que el iniciado hubo ascendido al monte Tabor de la conciencia y después de haberse transfigurado ante sus discípulos, que son los símbolos de sus tres vehículos inferiores, el mental, el emocional y el físico etérico, siente dentro de su corazón una potentísima atracción que le acerca al karma humano. Ha de retornar todavía al mundo de los hombres para destruir, por medio del amor, la compasión y el sacrificio, los últimos deseos que le atan todavía a los tres mundos. Simbólicamente, este texto equivale al trabajo del ministerio público que realizó ese discípulo que conocimos con el nombre del carpintero de Galilea, Jesús de Nazaret. En los momentos que era él, el trabajo que hacía, y en el momento de los grandes discursos, de las grandes expansiones de conciencia para los discípulos, que era el Cristo, la entidad que había ocupado antes el cargo de Rikte Krishna, que estaba ahí, ese avatar que tenía una sexta iniciación, que se presentó a la prueba y para conseguir la séptima iniciación. Pero como esta vez era para dos constelaciones, hasta que no acabe la era de Acuario no la recibirá por completo. Ha de retornar todavía al mundo de los hombres para destruir por medio del amor, la compasión y el sacrificio, la renuncia, los últimos deseos que le atan todavía a los tres mundos. No son deseos humanos, sino sentimientos divinos, los deseos más elevados a los que puede acceder el alma humana. Pero, desde el ángulo oculto, incluso el deseo de Dios puede constituir una limitación, una barrera que le aparte del propio Dios, ya que denota todavía una sutilísima separatividad nacida y desarrollada, pese a su grandeza, dentro de la esfera de polaridad
que rige la vida en los tres mundos. No son deseos humanos, sino sentimientos divinos. Los deseos más elevados a los que puede acceder el alma humana. Pero, desde el ángulo oculto, incluso el deseo de Dios puede constituir una limitación o una barrera que le aparte del propio Dios, ya que denota todavía una sutilísima separatividad nacida y desarrollada pese a su grandeza, dentro de la esfera de polaridad que rige la vida en los tres mundos. Todo, absolutamente todo cuanto existe en el plano de la triple relatividad, se fundamenta en el deseo y en el espíritu de separatividad. Incluso los afectos más sinceros y aparentemente más nobles y desinteresados, y los más elaborados y exquisitos pensamientos. Todo, absolutamente todo cuanto existe en el plano de la triple relatividad, el mundo físico, etérico, emocional y mental concreto, se fundamenta en el deseo y en el espíritu de la separatividad, es decir, es emocional por el tema del deseo y espíritu de separatividad por la mente concreta que erige barreras. Incluso los afectos más sinceros y aparentemente más nobles y desinteresados y los más elaborados y exquisitos pensamientos. Todo eso, como es fruto de la personalidad de lo que es la Trinidad inferior, evidentemente está manchado con el karma. Por lo tanto, es un mundo de deseos y de separatividad, que eso no lo debemos olvidar nunca. Continuamos. Por esta razón, el futuro Arat ha de retornar al mundo para extinguir definitivamente de sí todo germen de separatividad. Pero ahora vuelve con nuevas armas, la clara percepción y la razón intuitiva que forman parte inseparable del sentimiento búdico de unidad. El plano búdico, el subplano búdico del plano físico cósmico, es un subplano, un punto de encuentro, es un punto de integración, de unión. Y evidentemente en ese punto de conciencia no hay lugar para la separatividad. Todo eso está trascendido. Por eso es la meta para nosotros, el cuarto reino, para poder la puerta de entrada al quinto reino, pero está todavía lejana, porque es muy difícil, hay que construir el camino aquí abajo, y la propia puerta también. En virtud de sus esfuerzos anteriores, el iniciado pudo penetrar en ciertos exaltados niveles de la esfera búdica de Shambhala. Exaltados niveles de la esfera búdica de Shambhala en virtud de sus esfuerzos anteriores, y extraer de allí las simientes vivas de la resolución final, de la aplicación final de la voluntad, del propósito, el cumplimiento estricto del propósito divino, que es precisamente destruir el entramado carnal a través del cual se manifiesta la conciencia, que fueron reemplazando en su corazón a los grandes y más sublimes afectos humanos. Las simientes vivas de la resolución final, que fueron reemplazando en su corazón a los grandes y más sublimes afectos humanos. Las palabras de Cristo, analizadas más allá de su sentido esotérico, son concluyentes al respecto. Al pie de la cruz donde agoniza, le dice Cristo a la Virgen: mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, su más amado discípulo: Juan, he ahí tu madre. Las palabras de Cristo, analizadas más allá de su sentido histórico, son concluyentes al respecto. Al pie de la cruz donde agoniza, le dice Cristo a la Virgen: mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, su más amado discípulo: Juan, he ahí a tu madre. Cristo a la Virgen: mujer, he ahí a tu hijo. De la materia nace la conciencia, y a Juan, su más amado discípulo, le dice: Juan, he ahí a tu madre. He ahí a tu madre. Luego veremos qué significa Juan exactamente. Habla de humanidad, una cosa muy, muy profunda. Renuncia con ello a lo más querido de su corazón, aquellos que, simbólicamente hablando, habían atraído más su corazón a la tierra: el amor a la madre,
símbolo del Espíritu Santo, Señor de todas las cosas, y el amor de Juan, símbolo de la humanidad y de todas las criaturas humanas. Qué cosa más hermosa que el discípulo amado no es ese vehículo mental, es preciso que podía ser en un iniciado de tercera. Cuando llega la cuarta es la humanidad. El amor que hemos tenido por todo nuestro círculo de amistades, compañeros de sendero, se ha de extrapolar totalmente a la humanidad. De lo contrario, la prueba no la podemos pasar. Símbolo de la humanidad y de todas las criaturas humanas. Luego en las preguntas que vienen pronto lo podemos ampliar. Los últimos y definitivos lazos que podrían debilitar su inquebrantable fidelidad a la gran logia blanca y a su Padre en los cielos, el Señor de Shambhala. Renuncia con ello a lo más querido de su corazón, a aquellos que simbólicamente hablando habían atraído más su corazón a la tierra, el amor a la Madre, símbolo del Espíritu Santo, Señor de todas las cosas, y el amor de Juan, símbolo de la humanidad y de todas las criaturas humanas, los últimos y definitivos lazos que podrían debilitar su inquebrantable fidelidad a la gran logia blanca y a su Padre en los cielos, el Señor de Shambhala. En esta cuarta iniciación, el discípulo ha de reproducir en iluminada conciencia el entero drama místico de la crucifixión. En la cuarta iniciación, el discípulo ha de reproducir en iluminada conciencia el entero drama místico de la crucifixión. El del Hijo en la tierra a la búsqueda de su Padre en los cielos. El Hijo en la tierra en manifestación buscando el aspecto Padre, el aspecto mónada. Así, a esta cuarta iniciación se la denomina con justicia la gran renuncia. Y además corresponde, como acontece esto en Piscis a final del ciclo, simbólicamente hablando, el pétalo a desarrollar en Piscis es la renunciación y en Aries es la resolución. Y precisamente es la resolución la que te acaba al final, cumplimiento del propósito divino, te acaba disolver el mundo de la forma, por superación. Dice pues, en cada una de sus largas y dolorosas avenidas, ha de dejar el Hijo, el iniciado, jirones de sus múltiples yoes vencidos y redimidos. Es decir, en el sendero se renuncia a todo lo realizado, vida tras vida, expansión tras expansión, uno se lo va dejando y todo aquel aprecio, orgullo, vanidad que pudiera tener, todo eso desaparece. ¿Y qué queda? Queda el yo con mayúsculas, pero queda el yo con mayúsculas sobre las cenizas del yo vencido, el yo inferior, la personalidad, la forma concreta, la mente concreta. Debe afrontar aquel indescriptible estado de conciencia sin interpretación posible que en términos jerárquicos se define como absoluta soledad. Esto es la noche oscura del alma, que hay un poema de Juan de la Cruz y de otros místicos que hablan de ese momento de soledad. Prácticamente dicen que es un dolor tan grande que es un dolor de parto, evidentemente, pero un parto, una realidad de conciencia que se nos escapa la comprensión, que es la del Arat. Absoluta soledad. En un momento de su vida en el plano físico, llegará a sentirse tan inmensamente solo, pues incluso sus seres más queridos le abandonarán, que el cielo llegará a parecerle de bronce. Aquella frase famosa, aparta de mí este cáliz, por todo lo que venía, el abandono total, la soledad absoluta, y entonces cuando se integra este paso, se ve que vio una revelación de conciencia inimaginable para nosotros en este momento. Sus seres más queridos le abandonarán, que el cielo llegará a parecerle de bronce durísimo, pues ni aun de allí podrá esperar paz, consuelo o ayuda. Es en aquellos infinitos e indescriptibles momentos de desconocida soledad que surge de lo más profundo de su alma el grito desgarrador: Padre, aparte de mí este cáliz de amargura. En realidad se podría decir también cómo me glorificas, ¿no? Porque me estás enseñando algo increíble y lo que tengo que hacer es dar un paso que bueno, que se ve que cuesta muchísimo, porque es un paso que cuando se da, la idea que teníamos o el remanente que quedaba de conciencia del reino humano desaparece. De hecho, un maestro tiene que olvidarse, humanamente entendible, de que ha trabajado con el ángel solar y sobre todo que ha sido humano. Parece increíble esto. Es decir, ha tenido dualidad.
El Arhat ya no tiene dualidad. El maestro, pues muchísima menos, prácticamente no es conocida por él. Además, el maestro tiene una particularidad, no tiene mente. Cualquier idea de hacernos una idea aproximada nosotros de lo que es el maestro y de lo que él podría entender es pérdida de tiempo. Padre, aparte de mí este cáliz de amargura. Cáliz de amargura, de profundísima soledad, es decir, como si se rompiera la antacarana y no tuviéramos conciencia clara de que hay más allá. Todo aquello que nos costó tanto construir, resulta que ya no está. Y eso es el preludio de la propia ceremonia, prácticamente de la propia expansión. Llega a penetrar entonces en el indescriptible centro del bien y del mal, la dualidad, siendo precisamente en aquellos momentos de intensísimo dramatismo cuando ha de afrontar la angustiosa e incomprensible soledad del Arhat. El Arhat, un iniciado de cuarta iniciación, está solo. Tiene apariencia humana, pero ya no es ya casi no es humano. Le queda muy poquito para ser miembro del quinto reino de la naturaleza, miembro activo y romper la ligación karmática. Afrontar la angustiosa e incomprensible soledad del Arhat. Incomprensible soledad del Arhat. Pensemos que en esa iniciación, a partir de ahí, ya no se puede depender del intelecto y del razonamiento de la mente. Todo es intuición. No tenemos, creo, grado suficiente de captación de lo que ello puede implicar. En realidad, todo el proceso se realiza dentro de su corazón, que en aquellos momentos rememora el acontecimiento místico de la gran renuncia, que viene proyectada desde el cuarto nivel de la cuarta esfera búdica. Cuarto nivel de la cuarta esfera o esfera búdica, el centro espiritual del esquema terrestre, es decir, el punto neutro del planeta. Venga, preguntitas, un momento que os abro los micros. Venga, ya podéis hablar, estáis deseando. Es un tema muy importante, creo. Creo que vais a pensar que ya estamos para tomar decisiones. Venga, preguntas, familia. ¿Por qué siempre hay tanto sacrificio en todo? Porque el sacrificio significa aplicar la voluntad divina. No que me tenga que cortar un brazo, eso no es real, ¿eh? Eso lo hicieron los místicos de todas las regiones del mundo. Yo en India vi un señor que iba desnudo por la calle en una aldea, otro que iba cubierto de cenizas, y me contaron unos que habían ido a ver un templo, que habían visto un grupo de peregrinos muy mayores con unas piedras colgadas de los testículos, que eso ha salido en algún documental en del Rajasthan. Yo no lo vi, pero sí que vi a los otros que iban, bueno, de aquella manera, ¿no? Es más fácil para un ser humano hacer ese sacrificio o no cortarse las uñas o el pelo, o estar como el estelaro pajita en una columna y mantenerse poco menos que contemplando el cielo, que cambiar internamente. Esos cambios, eso se puede hacer a nivel externo. Lo difícil es hacer el cambio interno. Y claro, la iniciación esta no la dan por hacer cambios externos, sino internos, de dentro a fuera. Se dice, busca el reino de los cielos y lo demás está allí, ya está, viene solo. Hasta que no aprendamos a desprendernos del deseo y del pensamiento concreto y egoísta, no pasaremos la prueba. No sé si te he respondido, ¿eh? Sí, sí, me has respondido. Pero es que siempre es tanto dolor, tanta Es renuncia, que tanto el sacrificio. problema es que Pero no lo caramba, ¿es regalan, no lo necesario? regalan. Por eso nos hemos quedado con esa imagen del nazareno que lo crucifican, pero es que la iniciación es durísima. ¿Qué quiere decir durísima? Que lo que sale, el que resucita, no es el que habíamos conocido, es otro. De ahí que nadie te quiera, que aparezca, no, has cambiado muchísimo, yo no te quiero ver más, vete. ¿Por qué? Porque aquella luz que tiene ese ser te dice claramente las limitaciones que tú tienes. Evidentemente, lo que no queremos es que venga una visita que nos saque las vergüenzas, ¿no? Es decir, sin decir nada, sabemos que nos está sacando las vergüenzas. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, Ve- pero si tengo un karma y me han puesto aquí, yo no he pedido que me pongan aquí, tengo que hacer un No, tú lo has camino. pedido, perdona. A ver, A ver, uno ha decidido dónde va a encarnar. bueno, pero no me acuerdo. Ah, bueno, pero eso no vale, ¿eh? Esto es como es que yo la ley no la conocía, pero es igual, ya se hizo. Es tu obligación. Y Hay que cuando me tomarlo. entero ya estoy a la mitad de mi vida. Hay que tomarlo con mucha filosofía, sobre todo que no falte nunca la filosofía y el buen humor, porque, a ver, no estamos en esa tesitura de enfrentarnos a la prueba. Pero hay que decir una cosa,
tomar decisiones y resoluciones y renunciar, hay que hacerlo continuamente, porque lo que hemos aprendido de Aries es que la renuncia continua es una forma clarísima de resucitar, ¿eh? Porque la resurrección de Aries, de la Pascua, indica que si uno vence una limitación, ha resucitado. Claro, ¿ahí qué quiere decir? Que está plenamente vivo. ¿Y cómo lo hacen? Pues la personalidad desaparece. Ya no hay necesidad de crearla. Con el tiempo aprenderá a proyectarse a través de un invisible antagarana y aparecerá una imagen como un holograma densificado. Es un Maya Virupa que se llama. Pero bueno, eso le interesa a quien Entonces no le las interesa. renuncias lo que hace es acostumbrarnos al desapego, ¿no? Es que el camino del desapego es más por importante. Lo que sucede es que el problema que tenemos, que si a bocajarro te lanzan, uno es que ames al prójimo. ¿Y cómo lo amo? Si no sé. Pues por dónde se amaba Y por no me abajo, gusta, y ¿no? a lo mejor no me gusta el prójimo. Y luego lo otro, a la prójima en este caso algunos. Y luego lo otro, luego lo otro. A ver, tienes que renunciar, pero ¿renunciar a qué? Desapegarte. Yo me acuerdo con 14 años, la primera vez que leí un librito de Bruguera, de Editorial Bruguera, aquellos que costaban 15 pesetas, y hablaba de estos temas, pero ¿qué deseo? ¿Dónde está ese deseo? ¿Qué es? Que si todo es deseo en este mundo, eso lo comprendí después con la Doctrina Secreta, con la Annie Besant. Es todo deseo, todo, 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 todo. El hecho de tener un contacto con el maestro es deseo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una carcasa karmática. El día que no lo tengamos, ya no es deseo, ya es una integración de conciencias a unos niveles inimaginables, niveles búdicos precisamente. ¿Me explico? ¿Por qué está el logos Sí. planetario manifestado? Porque tenía el deseo para evolucionar. Y el logo solar, exactamente, salvando la infinita distancia que hay con ellos. Infinita, ¿eh? Vamos, inconmensurable. Venga, los demás, va. Jesús, Dime, habla, habla. Aunque tengas el audio intercortado, tú habla. frases que decía, es la primera me parece, destruir por medio del amor, compasión y sacrificio, que son los tres últimos deseos. Sí, que yo esto lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero esto quiere decir lo lejos que como humanidad, Estamos en las antípodas, pero hay que decir ya. una cosa. Si Vicente hizo su deservicio y nos legó esto y llevamos un tiempo haciendo prácticamente desde marzo del año pasado, después de Semana Santa que empezamos, 50 sesiones, quiere decir que el tema nos ha enganchado, porque Ujú. estamos los mismos que empezamos. Hoy no viene ni Elena ni Encarni porque tenían otra actividad. Pero, a ver, si estamos enganchados a esto, llevo bastantes años, algo habrá. Evidentemente, a ver, yo tengo los pies en tierra. Yo sé lo que más o menos qué significa la cruz, pero hay que tener en cuenta una cosa, es mi cruz, me explico. Es Sí, como sí, la claro. vuestra, es vuestra, esto es como aquel, me explicaron un chiste de una visión que uno pues tiene simbólicamente una conversación con Dios y dice, mire, le traigo la cruz porque sabe que digo que esto no es para mí, ¿eh? Esta no es la mía, usted se ha equivocado conmigo. Y dice, bueno, tírala y coge otra de por ahí del montón. Y empieza a dar vueltas y vueltas. Y luego coge una, mira esta, y se presenta. Se lo queda mirando y le dice, ¿te la has mirado bien? Dice, sí, sí, es la que mejor me va. Míratela bien, míratela míratela mejor, hasta que se da cuenta que la etiqueta era la cruz que le había tirado. ¿Qué quiere decir esto? Que no te vas a escapar de tu karma, es tuyo. Claro. A ver, esto es como los zapatos. ¿Cómo se puede conocer a una persona? Caminando muchísimo tiempo en sus zapatos. ¿Qué quiere decir sus zapatos? Su condición karmática. En Ujú. Oriente dicen que para conocer a una persona hay que tomarse dos sacos de sal. Quiere decir que es un periodo de tiempo inmenso, muchísimos años, y aún así, Ah, bueno, exacto, no lo exacto. vas a conocer. Claro, claro. Porque todo lo que esté basado en la personalidad, en el deseo y en la mente separatista, que tiene que ser necesariamente así, hasta que la podamos mínimamente iluminar, hasta que el corazón mande más, realmente no conoceremos a la gente hasta que no vivamos comunicándonos por el entrecejo, ¿eh? Así de claro, ¿eh? No, porque lo que vemos es una apariencia. No olvidemos que lo que estamos viendo unos de otros es la carcasa externa, Ya. un cuerpo animálico. Y luego le hemos puesto un maquillaje, una Mm. máscara, que es como un actor que representa un papel. Y somos todos actores. Ujú. Y nos hemos creído al personaje como válido. Y hay que hablar del actor. ¿Quién se atreve a hablar con una amistades o gente, compañeros de grupo? Que bueno, que el papel está bien, que el personaje lo representa más o menos, pero ¿y el actor? ¿Qué pasa con él? No lo hacemos, nos quedamos con la apariencia. Mira, esta persona es muy guapa, muy sonríe muchísimo, esta mujer es exquisita, etcétera, etcétera. Pero a ver, con eso no vamos a evolucionar más, ¿eh?
No, yo diría que ya nos damos cuenta. Bueno, yo te diría que pienso que relativamente nos damos cuenta, porque la parte oscura es tan astuta, tan astuta, tan astuta, que se encarga de cambiar un poco el decorado y al final acabamos, vamos, patinando. Ujú. Bueno, ¿Algún, una alguna cosa. Dime, Sí, dime, 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 dime. Dime, ¿se te ha cortado el audio? Bueno, pues los demás. Venga. no, Dime, Jesús, dime, dime, dime. cuando se refiere al futuro Arad, ¿a quién se refiere? Al propio que se está preparando. Ah, vale, 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 vale. Se está preparando. Esto empieza una vez pasada la tercera iniciación, Mm, según se dice, yo leí una vez que podrían darse o la segunda y la tercera, una encarnación al principio, unos años, y luego años después la tercera, y que si se da la tercera, el periodo hacia la cuarta, si se aplican con todas las condiciones están bien, es corto, es como de la cuarta a la quinta. Puede ujú, ser muy poco tiempo, una década, a lo mejor 2, 5 años, depende del grado de evolución y sobre todo, del grado de compromiso interno y la importancia que tenga para la jerarquía ese discípulo. ujú, Acordaos lo que leímos en El alma, la calidad de la vida. No es lo que se escribió en Teosofía del siglo XIX, los periodos internos. Depende del nivel de evolución y la necesidad que haya de tener a ese discípulo activo. A la Bailey la fue a buscar su maestro cuando murió. La fue a buscar para recibir la tercera iniciación. Tenía una segunda. Hizo el trabajo que hizo, pero tenía una segunda. Y yo, por lo que leí en una revista hace muchos años, que además lo escribió su marido, el Foster Bailey, que en los años 70 volvió del Devachan e ingresó en la rama de Kutumi como secretaria. Eso lo leí en un texto hace muchos años. Bueno, hace su trabajo, ya está. Algo más, venga. Has dicho que explicarías lo del papel de Juan cuando le dicen El ahí tema a de tu la madre. humanidad, el tema de la humanidad. Es decir, hay una cosa que parece sencilla de entender. Cuando hablamos yo recuerdo hace años, que, bueno, pues tenía esas ideas acuarianas de la fraternidad universal, de que todos somos hijos de Dios, pero tengo que reconocer que eso era una fanfarria, era un cuento. ¿Por qué? Porque eso no salía de medio centímetro de mi aura. La diferencia entre una persona buenamente intencionada, con sus limitaciones, sus ignorancias, y otra que realmente está abocada a la luz y no se lo plantea, es que el grado de influencia o de irradiación del aura no es la misma, ¿eh? Unos podemos irradiar milímetros y otros pueden irradiar pues unos cuantos palmos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la comprensión, la captación, la integración de eso es más profundo. Ese amor que hemos tenido, primeramente hay un amor hacia lo personal, lo propio, la afirmación de la personalidad. Eso no lo debemos olvidar nunca. Y luego hay un amor que se va extendiendo al grupo. Pues aquí el Arat se encuentra que llegará un momento que a ese grupo, que la meta es que sea un grupo etéreo, es decir, abstracto, toda la humanidad, nosotros no podemos abarcar toda la humanidad porque no tenemos conciencia para ello. Lo demás es una simple imaginación, un simple espejismo. ¿Qué sucede? Que cuando uno va avanzando y va entendiendo lo que significa eso, uno va siendo copartícipe de las aventuras y desventuras entendidas a nivel energético, vibratorio, del resto de la humanidad. El único que lo consiguió fue el Bodhisattva, el Cristo. Llegar a captar el dolor de la humanidad, pero desde la humanidad que evoluciona de forma consciente. Vamos a decir claramente las cosas, ¿eh? Los que no manifiestan la conciencia crística no entran en esa categoría. No quiere decir que estén condenados, sino que tienen que despertar, nada más. Que crístico no significa ser seguidor de Cristo, ni católico, ni nada de eso, ¿eh? Es despertar del corazón, nacimiento de la conciencia crística, nacimiento del alma. Entonces, este amor que teníamos hacia los primeramente a la familia, nuestro entorno animálico, magnético, se va convirtiendo en un amor al grupo y por extensión en su momento, lo que está debajo de la cruz del cumplimiento de tu karma es que has llegado a ese punto, te has crucificado voluntariamente por amor a la humanidad. Y es lo mejor, porque el amor para la humanidad resulta que lo engloba todo lo manifestado, el cuarto reino de la naturaleza. De ahí que te dé igual después. Es decir, pensemos
que un individuo, un discípulo, un aspirante, cuando llega a cierto nivel de conciencia, la separabilidad ya no le acompaña como nos acompaña a los demás. Siempre que dependas de un karma, de unos átomos permanentes para encarnar, hay problemas. Por una vida muy saneada y muy santa que llevemos. Ahora bien, cuando eso se destruye, ¿qué sucede? Que la mónada no son florituras, es propósito divino, hay que cumplirlo. No hay aderezos, la vida es completamente distinta. ¿Nos imaginamos una vida donde podamos manifestarnos a voluntad con cuerpo físico? ¿Dónde ha quedado el afecto personal? Desapareció. ¿Dónde ha quedado la necesidad de alimentarse? Desapareció. ¿Dónde ha quedado la necesidad de esto, del otro y del otro? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la forma y la evolución humana desaparece. ¿Qué queda? Pues queda una percepción de una realidad muy elevada, pero que si nos la tiene que explicar, se tiene que esforzar mucho. ¿Por qué? Porque no la vamos a entender. Imagínate que te llevan a una sala que es como una gran cúpula enorme, no hay nada, absolutamente nada, hasta que te das cuenta que la luz eres tú. Imaginaos esto, un simbolismo claro, y luego a partir de ahí ya búscate la vida. La grandeza de esta iniciación es que la idea de maestro que tenemos hasta cierto nivel desaparece. Eres tú mismo. No quiere decir que no colabores con un maestro de la jerarquía, claro que sí. Lo que pasa es que ya no dependes. Dependes de tu capacidad de interactuar con él a unos niveles que se nos escapa la comprensión. No sé si te he respondido con el tema de la humanidad. De otra manera, Sí, sí, cuantos más sí, humanos salgan de la corriente evolutiva, menos presión tendrá el logos planetario. Pensemos que cada vez, esto lo dice Fuego Cósmico, cada vez que una conciencia, una mónada se libera de la atracción de la materia de un alma, se produce la cuarta iniciación, se produce una rotura en la trama etérica. Por lo tanto, el logos tiene menos presión. Cuanto más lo hagamos, antes este planeta será sagrado. ¿Me explico? Los cursos no se anuncian, ¿eh? Están ahí, ¿eh? Hay que descubrir dónde se dan las clases, nada más. Venga, más preguntas, que es muy hermoso el tema. Te iba a preguntar, pero creo Venga, que la acabas de contestar bueno, ahora. pues vuelvo a preguntar de otra manera. No, te hago la pregunta igual. Te iba a preguntar, antes has explicado que un arate se siente, está solo, ¿no? Está en una Sí, soledad inmensa en ese claro, es que tiene que momento. estar así porque no es humano ya. De otra Claro, yo te manera, iba a preguntar, ¿qué ¿cómo es nos... que, Dime. no, te iba a preguntar, ¿cómo es que un arate que ya ha comprendido que todos somos parte de un todo y que ya está en ese, está conectado con el plano búdico, que ya es, ¿cómo se puede sentir solo? Mira, a Esa ver, era mi de una manera pregunta. más sencilla. Sí, Sabemos lo que es el cordón umbilical, ¿no? sí, Bien, ¿qué sí. nos habla el cordón umbilical? El que no conocemos nosotros, es donde están las células madres, que son una paracella, que son una maravilla y que todavía no se ha investigado seguramente lo suficiente, porque ahí está todo lo que necesitamos para evitar muchísimas enfermedades. ¿Qué sucede con Sí. este cordón umbilical? ¿A qué nos mantienen unidos? A la materia. Entonces, este arat, ese cordón ya lo rompió hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, si rompió el cordón, Sí, ¿dónde está la relación medioambiental? Está de otra manera, un nivel muy elevado. Está en la base del conocimiento de que todo lo manifestado es el propósito divino manifestándose en la Tierra por el segundo aspecto de este sistema solar, como conciencia búdica, como amor, como energía de integración. Por eso él la soledad esa ya la tiene, pero no tiene nada que ver con la soledad que entendemos los humanos. Se nos escapa la comprensión, porque hay una duda de si sigo para adelante y renuncio a todo lo conocido, que aparece simplemente muy fácil de afirmar, pero cuando se percibe que todo eso te lo han arrancado, tú mismo te lo has quitado, ¿de qué me queda? No te queda nada. ¿Y entonces qué pasa? Que lo eres todo. Chispa divina. ¿Lo vemos o no? Ese un cordón pelín, umbilical un pelín. y ese cordón umbilical nos une a todos los seres queridos, ¿eh? A todos los grupos, a mi nación, a mi país, todos que hablamos de las meditaciones de la buena voluntad, que si mi país, mi nación, mi Ujú. ciudad, las razas, esos cordones umbilicales existen.
No se trata de ir cortándolos todos, sino que a medida que uno va superando la evolución, se va a identificar con algo que es real, que es la esencia. En este caso, trata lo que es la energía búdica, pero cuando se enfrenta a la quinta iniciación, tiene que responder a una parte grande de la búdica y sobre todo de la átmica, del propósito. Y cuando llega a la sexta, solamente el propósito, la séptima, solamente el propósito, el átmico. Claro, manifiesta más la mónada, el aspecto monádico. Y el Claro. camino es inmenso. Bueno, yo entiendo así a duras penas como que ya depende de sí A duras mismo, ya no penas. depende. Bueno, es una expresión. Que ya depende más de sí mismo, ¿no? Que no depende, si antes estaba más Es que dependiendo de los maestros y todo esto, ahora ya está mm, como más independiente, no sé, como en esa es soledad más autónomo, que- tiene más más autónomo, vale, autoconciencia, ¿de sí, acuerdo? Piensa sí, una cosa, Gloria. Nosotros todavía que hablamos del maestro porque no nos ha dado sí, la real gana de investigar y trabajar por nuestra cuenta. Ya te lo digo todo. Este libro está muy bien, pero si uno hubiera investigado, se hubiera dado cuenta de lo que explica aquí Vicente, hubiéramos tenido una experiencia parecida, sin conocer el libro ni a Vicente ni nada de nada. Porque es la búsqueda interior, es lo que se pretende en teosofía, en esoterismo, ni más ni menos. ¿Por qué se ha tenido que recurrir a todo lo demás? Pues porque somos humanos, doy un pasito para adelante y otro para atrás. Uno para adelante, dos para adelante y uno para atrás. O me paro. Con lo cual, si me paro, ¿qué sucede? Que el tiempo va en mi contra. Porque día que pierdo, ujú, día que no vuelve. Por lo tanto, ya no puedo expandir la conciencia más. Es decir, fijaos cómo funciona esto, ¿eh? sí, ujú. ¿Todos queréis alguna preguntita más? Seguramente que hay algo más, ¿eh? ¿No? No, no. Bueno, a mí me parece, ay, Venga, los a mí, dos, uno detrás de otro. vale. Bueno, si él quiere hablar, yo ya, como ya he hablado una vez Venga, Albert, antes, anda, van. No, no, yo únicamente que tenía algunas dudas, pero a través de lo que ya has dicho, respondiendo las otras preguntas, ya más o menos se me ha ordenado la mente. O sea que Es no, un no, de tema momento no me muy queda nada. complejo porque se ve muy bonito, muy fantástico, pero hay un drama Tiene que mucha es de tela. la personalidad, nada más. Un drama tremendo, ¿eh? Una soledad tremenda. Imaginaos, no puede ser que todos se equivoquen, todos los místicos hablen de ese espacio en el que no hay nada, no sabe uno qué hacer, está, pero no que hay una turbulencia emocional en el, no, no, es algo mucho más profundo. Y al mismo tiempo se te pide que estés activo. Pues bueno, Es que en el fondo creamos muchos vínculos sin que nos demos cuenta, y esto es lo que todo, se encuentra a faltar cuando ya claro. no los tienes que romper. Claro, y además que esos vínculos te sirven para hasta que aprendes a caminar y a pensar por ti Claro, mismo. Cuando empiezas a pensar por ti mismo y te das cuenta del artificio que has creado, y cuando llegas a ese punto de síntesis, llámale intuición, o llámale centro coronario, o llámale centro acna, como quieras, o bien en el corazón tanto da. Cuando llegas a este estado dices, pero vamos a ver, ¿a mí me vas a venir con una enseñanza? Pero si la enseñanza la tengo yo, soy yo. ¿Me explico? No tienen necesidad de seguir a nadie, solamente a sí mismos, que es lo que nos enseñan las primeras etapas, ¿eh? Lo que sucede es que hasta que no llega la cuarta no lo completamos. Son pruebas, no lo completamos. Se nos dice, estate atento, pues te llevan a un plano donde la atención funciona bueno, al 1000%, vamos a decirlo clarísimamente, ¿no? Totalmente, todo, todo. Claro, nos dice, ¿y por qué esto? ¿Por qué? Pues porque hemos aprendido como mónadas a identificarnos con la materia y llega el momento de que empecemos a romper la ligación con la materia. Y claro, la materia, quieras o no, te ha dado una mente concreta, te ha dado una percepción emocional, onírica del presente, de la realidad, y te ha dado la capacidad de interactuar a nivel físico y etérico. Pues imagínate un estado que todo eso está simplificado. No hay razón de tener esos vehículos aquí abajo, es decir, densificados, y tú vas a funcionar cuando por razones de servicio se requiera, proyectarás una antacarana y percibirás el ambiente que hay en la reunión o te materializarás simplemente por razones de servicio. ¿Suena fantástico? No, pero es real. Eso es real. Lo que pasa es que cuando esto acontece no se anuncia en los periódicos ni va a la televisión a hacer una entrevista. Esto ya también lo sabemos, ¿no? Dice, ha de renunciar para siempre de todo cuanto posee y ama en los tres mundos. A ver,
¿Cómo nos pueden quitar ese amor que tenemos por el conocimiento impreso, por la información de estos libros que llamamos sagrados, teosofía, fuego cósmico y todo eso, ya sea en formato digital o en formato de papel? Porque tan peligroso es engancharse a nivel electrónico, a nivel de digital, como a nivel densificado, a nivel de precipitación, de libro impreso. A ver, si dependemos o nos gusta todavía leer de vez en cuando estos textos, ¡ay, qué bien! Fíjate lo que dice el maestro. Pero no nos dijo el maestro que nos lo aplicáramos de un día. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Continúo un poco hasta que ya la media podamos cortar. ¿O hay alguna pregunta más? Venga. Por mi parte, no. ¿No? Vale. Yo quería saber una Venga, duda, señora, esto de adelante. Dígame usted. esto de que la atracción hacia lo divino está en la diapositiva 4, que por fin me las apunto. ¿Cree que sea separatividad la atracción hacia lo divino? Pues ya es Claro, sí, no, lo pero a ver, oye, que eso de amor a más Cristo, sutil, ¿no? yo he conocido a alguna persona que hablaba de amor a Cristo y tenía una naturaleza que me callaré, ¿eh? No diré maldad, No, pero pero no estamos en eso. un carácter que yo recuerdo de la escuela de pequeño, con tanto crucifijo y tanto convulgar y tanta puñeta en todas las rodillas, vamos, que no, tú también lo has visto eso, no. No. Es que Sí, el claro. anhelo de luz o de contactar con el maestro no tiene por qué ser un acto espontáneo e inegoísta. Es muchas veces profundamente egoísta. ¿Sabéis por qué? ¿O sabemos por qué es eso? Porque nos creemos que contactando con el maestro nos vamos a ahorrar el trabajo de purificar los vehículos, y es todo lo contrario. El maestro no vendrá si no ve purificación en nosotros. Lo vemos, Pero eso tiene una contradicción, ¿eh? pero es que Eso todos tiene una vivimos en contradicción porque contradicción. Mira, el ya, deseo de porque el Dios maestro te puede te puede constituir una decir de todo. invitación. A ver, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de estas ideas de que cuando me muera tenéis que estar 3 años dando una misa? ¿Qué piensas? ¿Que te van a escuchar los ángeles? ¿Va a escucharte el de arriba para la misa? No, eso no es así, ni muchísimo menos. O en el cementerio un gran panteón para que todo el mundo se acuerde de mí. Pero si eso no sirve para nada, tú te dejas la ropa del personaje y la ropa se destruye fuera. Y el memoria también. Luego vendrán tus nietos o bisnietos y se venderán el panteón porque no lo quieren para nada. Bueno, sacarán un provecho, por lo menos servirá de algo. Tantas esculturas como hay en Montjuïc. Yo sé que en el Poblenou, que también es un cementerio grandísimo, si queréis ir algún día, la verdad es que hay panteones que los han puesto en venta. Imagínate tú que a tu tatarabuelo te viene eso, que tienes que pagar una contribución. ¿Yo para qué quiero eso? Pues esto es lo Claro. mismo. Cuando uno tiene una cualidad superior, una intuición clara, ¿para qué me vas a hablar tú de la gran biblioteca de Alejandría? Si yo, el maestro sabe, un iniciado sabe, si necesita saber una cosa por razones de servicio, él sabe cómo conectar y lo sabe todo. Es como pulsar unas teclas nosotros con el ordenador, la tablet o el móvil y tenemos la información, ¿verdad? Pues lo mismo, no es lo mismo. ¿Para qué Y ir en la cuarta cargados? iniciación se sabe todo. No, todo no. Se sabe lo que se necesita. En la quinta se sabe. Pero, a ver, con esto de saber todo, eso es mente concreta, ¿eh? No. Se No, es que lo de interactúa. la biblioteca de Alejandría me ha llamado la atención porque anda que había allí información fantástica. Lo que pasa es que fueron unos tratados que se perdieron de Platón, de Aristóteles y de alguno más del pasado, y algunos orientales parece ser. Pero bueno, ahí Lo quemaron. hay quien dice que no se quemó, lo que se quemó fueron copias y que esto se guardó. También se decía, esto lo dijo no sé quién fue, creo que fue o uno de los maestros de la jerarquía, o no sé quién lo dijo, Vicente también lo dijo, pero antes había dicho otro, que debajo de la pirámide, debajo de la esfinge, había una Sí, cámara hay una con cámara. con la Sí, memoria, los anales de la Atlántida en planchas de metal. Si se ha descubierto, sí. no se ha visto y no se verá, ¿eh? Pero Tal de todas vez, maneras, todo esto que quedará en los registros acásicos, sí, ¿no? pero eso está muy lejano, ¿eh? Para que sea verídico es muy lejano, es de altos iniciados y nadie pierde el tiempo en eso, de verdad. Ahora bien, ¿qué creéis que hay detrás del mito ese del arca perdida? Pues eso, un conocimiento del pasado que por alguna razón se está escamoteando. ¿Por qué tiene que girar en torno a aquellos que pintaban de estos bisontes de aquí hace 30.000 años?
cuando hemos descubierto que 15.000 años después había ciudades en Oriente, aquí en 14.000, hace 14.000 años nada menos, que antes eso no se databa. Porque todo lo que pasara de la idea de los judíos, 2.000 o 5.000 años, no era real. No tiene ningún sentido esto, Ya, ninguno. ya, como Ninguno. Göbekli Tepe en Turquía. Cuando yo estaba en Esa el ciudad más bachillerato, yo antigua. recuerdo los atlas, un atlas que tuve, que venía todo, lástima que aquello se perdió porque era muy, muy sintético, y se venían los periodos de la Tierra, pues eso de tantos millones de años, el Cretácico, pues eso va variando bastante, porque los descubrimientos que se han hecho en Australia, con las capas geológicas, varía un poco, ¿eh? Ya no son 300 millones, por ejemplo, el Cámbrico, leí un texto que hablaba de 400 o más, pero que es cuando empieza la cuarta ronda. Hace 400 millones de años, pero bueno, para mí, para mi conciencia humana, ya me puedes contar lo que me quieras porque no lo puedo calibrar. No sé si vosotros lo calibraréis, pero yo no. Bueno, ¿Me explico? Pues sí, esto es lo sí. mismo. Todo lo que tiene que ver con la mente concreta, la le resbala. ¿Tiene ningún sentido? Es que si partimos de la base de que lo que válido realmente es lo más abstracto, lo que pasa es que perdemos el tiempo en el camino de vuelta, en lo abstracto, y lo concreto lo olvidamos. Y hemos de tener la conciencia lo más elevada posible, pero los pies en tierra, es decir, que se tiene que construir aquí. Y eso no lo hacemos, no construimos nada sólido. Con ideas y con aspiraciones y creencias vamos muy bien, pues no vamos bien. ¿Qué demuestra Larat? Que no tiene creencias, tiene realidades de conciencia, por eso es tan dura la conciencia. Tú imagínate que tú tienes una cuenta corriente como todo el mundo y un día por razones X vas al banco, te llaman y todo lo que tenías no tienes absolutamente nada. Es más, propiedades que tú estabas pagando impuestos resulta que no sabes por qué están en manos de otro. Aplícatelo a nivel de conciencia. ¿Pero qué me ha pasado? Pues que estás en una nueva realidad de conciencia, ya no lo necesitas. No quiere decir que porque te den esa iniciación vayas a perder las propiedades, no va por ahí, ¿eh? Me Bueno, explico el pero si tema. yo soy una Arad, ya me da igual. No, pero no Ya es me por da igual, eso, entonces, porque ¿para qué lo una quiero? conciencia que está abocada a una totalidad que se nos escapa a la comprensión, va a ser difícil de interactuar con ella. ¿Os imagináis a alguien en el plano físico que pudiera tener esta nota vibratoria? ¿Qué detectaríamos de él o de ella? Pero lo que irradiaría, no veas, Sí, ¿no? pero eso de irradiar lo vemos muy bonito como si todavía fueran colorines alrededor. No, no va por ahí. No. Se detectaría, si tenemos un poquito de percepción, por los enormes silencios que hay a su alrededor. Enormes silencios, es decir, expresión clara de no dualidad. Con lo cual, ese estado contemplativo te diría, aquí hay algo. Pero ¿quién descubre eso? El que está todo el día hablando y venga, dando voces. Porque lo necesita, porque es un nivel de conciencia, no se puede criticar. Esto es como si te vas en un viaje en el tren de Madrid y te toca un vagón donde hay familias que, bueno, que no saben hablar de otra manera. La verdad es bochornoso. Es bochornoso en un avión. Lo digo porque es como una misa o una ceremonia de estas que hay gente que está hablando y que a mí personalmente me molesta. Pero también hay que entender que su nivel de interacción con los demás es a través de un nivel alto de voz, porque si no piensan que no están interactuando correctamente. Hay gente que el estar en silencio les molesta mucho. ¿Por qué? Porque no se fía de lo que están pensando los demás. También tiene narices esto. ¿Me explico? Hemos de aceptarla. Esa dualidad hay que aceptarla. Venga, continúo. No hay que dar ninguna pregunta más. Vamos a continuar. Venga, que luego enseguida a la media paramos las cámaras. Digo, paramos las cámaras. Ponemos las cámaras, mejor dicho. Dicen aquellos supremos instantes atemporales fuera de la coordenada espacial. Sí, son atemporales. No tiene nada que ver con el aquí y ahora. Todas las vidas del planeta están pendientes de su decisión final. Es decir, cuando un Arhat se proclama un Arhat, prácticamente toda la creación aplaude. ¿Por qué? Porque una mónada que ha pasado por el cuarto reino, que ha llegado a una etapa cumbre, puede entrar de nuevo en la casa del Padre, pero viene como con la experiencia. Nosotros todavía no hemos completado el círculo, no hemos acabado el trabajo. Tenemos mucho que bregar para llegar a ese momento.
Ha de renunciar para siempre a todo cuanto posee y ama en los tres mundos. Esto nos decimos que nos parece bonito, pero cuidado, no va a ser tan fácil. Tal vez la clave de la serena expectación que tanto insistió Vicente radique en que esa forma de superar esa prueba es vivenciando la serena expectación, es decir, una vida contemplativa. Y él hablaba de continuidad de conciencia, él salía del cuerpo, volvía y no se dormía en el sentido que nos pasa a nosotros, que ¿dónde he estado? No lo sé, no, él sabía dónde estaba. Que eso nos dice qué fácil, eso es muy difícil de conseguir. Dice, el señor de Shambhala, erguido ante él, este es el momento de la iniciación, constituyendo el vértice superior de todas sus decisiones, empuña el diamante flamígero. Esto es hermosísimo, este trozo. Dice, los tres budas de actividad relacionados con la obra que se realiza en los tres grandes centros planetarios, Shambhala, la jerarquía y la humanidad, y los tres budas esotéricos que enlazan las decisiones planetarias con el gran designio solar, se hallan también presentes en aquel tremendo acontecimiento cósmico de la gran renuncia. Es decir, tenemos a los 7 Kumaras, los 3 esotéricos que están en contactos vía Nirmanakayas con el logos planetario, que luego veremos cómo aparece por aquí, y los 3 que están en contacto con lo que está por debajo de Shambhala. La jerarquía y la humanidad. Están todos reunidos, pero ¿por qué están reunidos? Incluso, si nos da tiempo, vamos a leer en qué consiste esa cuarta iniciación. La destrucción de los pétalos del chakra Muladhara, ya veremos. Shambhala, la jerarquía y la humanidad, y los tres budas esotéricos que enlazan las decisiones planetarias con el gran designio solar. Se hallan también presentes en aquel acontecimiento cósmico de la gran renuncia. Y por vez primera, dentro de los procesos iniciáticos que tienen lugar en la Tierra, se dibuja claramente en el corazón del iniciado la cruz de los señores del karma. ¿Sabéis qué es esta cruz? Que lo leeremos si no hoy la próxima semana. Los 4 pétalos del centro Muladhara, del centro básico. Es muy divertido esto, muy divertido. La cruz del karma. ¿Qué planetas son los señores del karma? Luego lo miraremos, ¿no? Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿verdad? Pues mira, los transpersonales. Cuando después de unos intensísimos y dolorosos momentos de indescriptible soledad, el iniciado renuncia al cielo y a la tierra, hay que renunciar al cielo y a la tierra. Tener conciencia atemporal. Esta decisión final repercute en todos los ámbitos planetarios y, tal como se dice en lenguaje esotérico, los dioses, los ángeles y los hombres reconocen el valor del sacrificio, la aplicación de la voluntad divina, y se produce consecuentemente dentro del corazón del iniciado la gran respuesta cósmica. Si esto la semana que viene lo volvemos a releer porque es muy hermoso. Dice, el cielo y la tierra dejan de luchar, es decir, la dualidad desaparece. Se armonizan el bien y el mal, porque sabe que es lo mismo. Y de aquel augusto santuario de vida que es ahora el corazón del Arhat, los señores del karma retiran para siempre la tremenda cruz que había tenido que soportar desde el principio de los tiempos, desde que se inició su vida como ser humano. Es decir, la famosa cruz. Ahora vamos a ver qué significa esta cruz. Ahora ya todo está decidido. La pesada carga de los valores humanos del pasado han dejado de gravitar. El iniciado se halla solo, inmensamente solo consigo mismo. Y es en este momento solemne, más allá de todo cuanto pueda concebir el más exaltado entendimiento humano, cuando el Señor del mundo, el hierofante iniciador, aplica el cetro de poder planetario cargado de fuego cósmico en el centro cardíaco del iniciado. Sucede entonces, esto es lo que es bonito, algo extraordinario. Desde el centro coronario desciende al centro cardíaco. Ojo, porque el cetro lo han puesto en el corazón, pero desde el coronario baja un fuego de la mónada, que contiene el fuego del Fojat, el fuego cósmico, o el fuego del espíritu. Al propio tiempo, y como una inevitable respuesta de la vida material, asciende rítmicamente desde el centro de la base de la columna vertebral hacia el centro cardíaco, bañando ígneamente a su paso los centros etéricos inferiores, el fuego de la materia, el kundalini. ¿Os acordáis que en la tercera iniciación el kundalini subía a la cima de la cabeza? Pues aquí el fuego superior monádico baja al corazón y el corazón es el centro. Eso en la cuarta iniciación. Vamos a leer un poquito más.
Cuando ambos fuegos, el que desciende de la cúspide de la cabeza y el que asciende desde las regiones inferiores, coinciden en el corazón del iniciado, se produce un estallido de luz que lo inunda todo. ¿Por qué? Porque espíritu y materia se han fusionado en un punto neutro. El fuego solar se libera y en su inconcebible expansión destruye el cuerpo causal, el inefable cuerpo de luz que constituía la morada del ángel solar y que desde remotas edades había constituido el vínculo de una unión suprema entre la mónada espiritual y el alma humana en los tres mundos. Voy leyendo para que lo veamos y luego las preguntas, y no la semana que viene. Dice: el iniciado ha alcanzado ahora la verdadera estatura del Cristo, la del propio ángel solar. Gracias a esta trascendente alquimia de los fuegos y como resultado de haberse situado el iniciado a la misma altura mística del ángel solar, puede liberarse el ángel solar, del pacto supremo o voto inquebrantable formulado ante el Señor del mundo, universo, o sea, el logos planetario, de permanecer con el Hijo del Hombre, el Señor del universo es el logos solar, hasta su completa liberación de la pesada carga de los tres mundos. Todo procede de libros iniciados. Vamos un poquito más. Dice: en virtud de este pacto, cuyo misterio solo se revela al iniciado en la tercera iniciación, el ángel solar descendió del nirvana, tomó forma humana y dotó de luz y de autoconciencia la vida del hombre animal en la tierra. Pero ahora ya todo está resuelto. Él ha cumplido su promesa y puede retornar al nirvana, a su patria celestial, habiendo realizado su misión y cumplido su promesa cósmica. Venga, la última y nos vamos para las cámaras. Dice: tal es el inefable misterio de la cuarta iniciación, la más importante desde el ángulo de vista de los grandes adeptos, de todas las iniciaciones que puedan recibirse aquí en la Tierra. El retorno del ángel solar a su inmaculada fuente de procedencia y la destrucción del cuerpo causal del iniciado colorean esta trascendente experiencia mística de todos los alicientes de carácter cósmico, solar, planetario y humano que nuestra mente sea capaz de captar o de concebir. ¿Alguna preguntita antes de pasar a las cámaras? Volveremos al punto anterior de preguntas la semana que viene. Esto lo he leído porque es muy interesante la cuarta iniciación. Lo volvemos a repetir. Y vienen más cosas luego. ¿Hay alguna preguntita? ¿Tenemos abiertos los micrófonos o no? Sí, sí que lo tenéis. A ver, una cosa. Aquí nos están explicando los hechos físicos de una ceremonia, pero espiritualmente esto es la pera. Son diferentes planos. El trabajo es plano búdico, conciencia búdica. No se da en el plano físico esta iniciación. No se da ninguna en el plano físico. Son todas en planos internos. Ya, no, eso ya lo sé, pero nos están explicando el proceso. Pero para ese iniciado, lo que debe pasar ese ser debe ser indescriptible. Por eso es la gran renuncia. Tú querías la verdadera, estar por encima. Al fin de cuentas, la luz, ¿qué es? El aspecto materia de la creación, ¿no? Estamos trabajando el aspecto conciencia. Pues tu campo de experimentación es la energía búdica. La energía de la integración, de la interdependencia. Lo que subyace de todo cuanto acontece en esta época. El amor. Pero yo prefiero la energía, llamarle búdica sabiendo lo complicado que es eso, pero la palabra amor, como tiene una relación con el plexo, el sacro, el básico y toda la tradición occidental y oriental, pues como que no me convence la palabrita. ¿Pasamos a las cámaras, familia? ¿Sí? ¿Una pregunta más? Vamos a repetir la semana que viene esto, ¿eh? Que la luz, el amor, el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra palabra.